Desde Dr. P506 y su sección de 0 a 100. Hoy vamos a hablar del pH. Estas dos letras pH provienen de estas dos palabras en francés que significan potencial de hidrógeno. El pH sirve para medir la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia y divide a las sustancias en tres grandes grupos: ácidas, neutras y alcalinas. Acueductos y Alcantarillados publicó un estudio en donde indica que los rangos de pH del agua potable en Costa Rica van desde los 6.5 hasta los 8.5. Hay factores que aumentan, hay factores que disminuyen el pH en nuestros acuarios. ¿Qué factores disminuyen el pH? Tenemos la presencia de algas en nuestro acuario, porque estas algas al realizar la fotosíntesis consumen CO2 y liberan hidróxido y liberan oxígeno, lo cual va a producir que el agua se vuelva alcalina. Después, otro factor que aumenta el pH es la temperatura. Hay un algoritmo que establece que por el aumento de cada 10 grados centígrados de nuestra agua en el acuario, el pH va a disminuir en 0.2. Y por último, la presencia de troncos o raíces también va a tener un efecto de disminuir nuestro pH en el acuario. Ahora, ¿cuáles son los factores que aumentan el pH? Tenemos la sobrealimentación, el exceso de materia orgánica, la presencia de conchas, el uso de bicarbonato y la dureza del agua. ¿Qué efectos o qué pasa en el pez, qué pasa en el agua de nuestro acuario con estas variaciones? Bueno, primero se afecta el sistema inmunológico del pez, que ya lo hace propenso a adquirir más enfermedades. Luego, la manera en que trabajan los tratamientos que usemos en el agua se van a ver afectados. La acción terapéutica del medicamento se va a ver afectado, porque los medicamentos están diseñados para funcionar en un rango específico de pH. Y si estamos salidos de ese rango cuando administramos los medicamentos, el efecto terapéutico no va a ser el correcto. Entonces no va a funcionar para curar el pez, pero sí va a tener todos los efectos adversos del medicamento. O sea, va a barrer la flora bacteriana del pez por efecto de esta ineficiencia del medicamento al trabajar en rangos inadecuados del pH. Después se va a producir una ineficiencia en la respiración del pez. Y cuando hablamos de esa respiración, de esa ineficiencia, no nos referimos a la parte mecánica, o sea, a cómo respira, sino a la parte interna, a la respiración interna, donde se da el intercambio de CO2 que expulsa el pez contra el oxígeno que trata de meter a su sangre. Ese intercambio se va a ver bloqueado, se va a ver afectado con toda la gran gama de efectos nocivos que va a tener ese defecto en el intercambio gaseoso. Van a existir o existen dos síndromes asociados a las alteraciones del pH. Uno es el síndrome de acidosis, en donde el pez va a tener irritación de piel, escamas, agallas, va a tener ojos velados, pupilas veladas, va a tener un nado errático, va a estar desorientado, por decirlo de alguna manera, el pez. Ahora bien, la otra parte, tenemos el síndrome de alcalosis. En el síndrome de alcalosis, el pez va a tener el cuerpo hinchado, va a tener las agallas enrojecidas, va a tener espasmos musculares por hipocalcemia, o sea, por pérdida o disminución del calcio. Y por último, va a presentar podredumbre de aletas, pero es una podredumbre de aletas producida por la alcalosis. No es la misma podredumbre de aletas producida por agentes bacterianos, que generalmente van a ser pseudomonas, misobacterias y aeromonas.
Esto se los digo porque en el caso de la podredumbre de aletas producida por alcalosis en el agua o por el síndrome de alcalosis, el uso del tratamiento antibiótico no va a funcionar. Primero, porque no están presentes ninguno de estos microorganismos en donde el antibiótico específico debería de funcionar. Eso es lo primero. Y aparte, aún y cuando estuvieran presentes, que ya no sería esta podredumbre de aletas, sino la bacteriana, tampoco va a funcionar o no va a tener la acción terapéutica correcta porque estamos fuera de los rangos de pH en donde ese medicamento va a funcionar de manera correcta. Entonces, lo único que vamos a hacer usando antibióticos, ya sea en podredumbre de aleta, por alcalosis o en podredumbre de aletas bacteriana, cuando estamos fuera de los rangos correctos de pH, es barrer la flora bacteriana de ese pez. Entonces, antes de usar cualquier tratamiento antibiótico, primero revisemos los rangos de pH para mejorarlos y tener la conciencia de que ese medicamento, cuando lo aplicamos, va a funcionar como tiene que ser porque está en un rango de pH controlado. Esos son temas demasiadamente técnicos, probablemente vamos a hacer más videos al respecto, pero estas son las cosas que debemos saber del pH. Aquí estamos para crecer, aquí estamos para aprender. Probablemente encuentren información más amplia o menos técnica, pero aquí hacemos los videos para que todos crezcamos, para que todos entendamos. Un gusto como siempre de verlos. Que pasen buen día y nos vemos de nuevo en De 0 a 100 con Dr. Pez.